revisamos lo que era la secuencia inversión-recuperación. Si bien se vieron las tres principales o las tres que se utilizan de forma rutinaria, pero también a su vez les mencioné una cuarta que cada día se va incorporando aún más en los protocolos de algunos centros, que es la secuencia DIR. Como les mencionábamos, estas secuencias, inversión-recuperación, comenzaban con un pulso de 180, venía a continuación un segmento lector con su pulso 90 y nuevamente un pulso de 180 para generar el eco que iba a ser codificado posteriormente en el espacio K. Entonces, esta secuencia con sus respectivas ponderaciones tienen utilidades, como vimos que eran saturar la grasa, saturar el líquido cefalorraquídeo y saturar, en este caso, o generar, mejor dicho, en estas secuencias T1 y R con T y medio, en las cuales se genera un alto contraste entre sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, hoy día vamos a revisar esas imágenes, vamos a realizar exámenes con puntos de correlación anatómico y vamos a revisar la secuencia DIR, ya que la adquisición DIR, como les mencioné en su minuto, era una adquisición volumétrica. Entonces, las imágenes que estaban puestas en la diapositiva eran imágenes que estaban reconstruidas, por ende no tenían tanta definición. Un segundo, aquí está, compartir pantalla. Chicos, ustedes me confirman si cuando logren ver la pantalla. Ahora se ve, profe. Bien, súper. Ya, esta secuencia es una adquisición volumétrica. Y cuando uno planifica esta secuencia DIR, nosotros siempre buscamos el plano que sea más corto, en ese sentido, o más angosto. Y es netamente por un tema de tiempo. Tengan en cuenta que en resonancia magnética siempre vamos a estar sujetos a tiempos de adquisición de una secuencia. Si bien nosotros cuando vimos el esquema en los distintos puntos de una secuencia, esto se va repitiendo de forma sucesiva hasta que se llena una matriz completa, hasta que se adquiere un espacio K que sea, en este caso, representativo a una imagen diagnóstica. Entonces, y esa imagen diagnóstica va a tener ciertos límites en cuanto a relación sea al ruido, en base a tamaños de voxel, y a su vez también nosotros vamos a tener contexturas del paciente o condiciones del paciente que nosotros vamos a tener que ir modificando los tiempos. Por ende, los parámetros para tener tiempos más cortos. Por ende, cuando nosotros tenemos una adquisición volumétrica, lo que nosotros buscamos es tratar de hacer el volumen en un sentido en el cual nos permita tener el menor tiempo posible, porque al ser tiempos muy largos, está la probabilidad de que se mueva el paciente. Y este volumen de la secuencia DIR fue adquirido en un plano sagital. Aquí nosotros tenemos nuestro plano sagital, el cual muestra, acá, un segundo, ahí, donde vamos a ir viendo desde la derecha hasta la izquierda cómo se genera la adquisición de cada uno de los cortes. En promedio, una secuencia de DIR está durando 5 minutos. Ese es el promedio general. Ahora, ¿uno puede hacer una secuencia de DIR con menor tiempo? Sí. El punto es que la calidad de imagen cae considerablemente. Entonces, nosotros adquirimos esta imagen, pero el médico, cuando va a revisar la imagen, generalmente la revisa en el plano transversal, ya que tiene cortes comparativos en el cual va a ver cómo fueron adquiridos los otros cortes y va a compararlos a alguna lesión que haya visto en un corte transversal y lo va a comparar con esta secuencia DIR. ¿Ya? A su vez, vamos a tener esta imagen de secuencia DIR
en donde vamos a ver esta imagen hiperintensa. Chicos, ¿se acuerdan cuál era? ¿A qué hacía referencia a la secuencia DIR? Chicos, ¿Cuál fue la pregunta, profe? la secuencia DIR, ¿cuál era la utilidad? Ah, que se atoraba la grasa y los líquidos se requieren. Ya, muy bien. Entonces aquí teníamos el líquido está hipointenso y la grasa también está hipointensa. Entonces vamos a ver todas estas lesiones puntiformes, por ejemplo, que está aquí una, tenemos otra en el lado derecho, izquierdo, y aquí también tenemos otra, y van apareciendo varias lesiones ahí que son hiperintensas, algunas que son periventriculares, chicos, hiperintensas, y una vez que el radiólogo mira esta imagen, va a existir la comparación con un plano, con otra secuencia en plano transversal. También tenemos esta misma imagen que nosotros podemos recorrerla en un plano coronal. Vamos a sacar ahí esa referencia para que no se superponga. Entonces vamos viendo la extensión de ciertas lesiones. Por ejemplo, ahí tenemos una. ¿Logran visualizarla, chicos? Las lesiones puntiformes. Todos esos procesos de secuelas de microangiopatías vasculares que van quedando ahí. Chicos, a grandes rasgos, vamos a buscar una imagen, a ver si que las pueden contabilizar. ¿Cuántas lesiones observan ahí? ¿Nadie responde? Bueno, aquí hay una. ¿Lo logran ver ahora? Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí, súper. Vamos a buscar otra. Aquí, derecha, izquierda. ¿En qué lado se observa alguna lesión? ¿En la derecha? ¿En alguno de sus compañeros? Igual veo una en la derecha. Acá está el lado derecho, por si acaso, de la imagen. Ah, entonces la izquierda. En la izquierda. Ya. Cuando ustedes ven la imagen en resonancia magnética, ustedes las ven como desde abajo hacia arriba, ¿ya? O desde frente al paciente. ¿Se fijan? ¿Me entienden el concepto, chicos? Sí, profe, ahora sí se te entiende. Sí, súper. ¿Y qué otro punto de referencia pueden usar ustedes? En el sentido que aquí está la R. Left, right. Ahí derecha, izquierda, chicos. Se les va a hacer más fácil también buscar esa nomenclatura. Ya. Entonces, vieron una lesión en el lado izquierdo, que era esa, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Sí, esa misma. Esa que está acá. Vamos a recorrer la imagen. Acá. ¿Ven alguna imagen? ¿Alguna lesión? En el lado izquierdo igual, profe. ¿Cierto? Aquí. Esas imágenes pequeñas que se ven ahí. ¿Todos la vieron? Sí. 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 Ya. Entonces ahora voy a cambiar el plano. Voy a bajar un plano transversal.
Y ahí endereza un poco la imagen. Eso. Ya. De arriba hacia abajo. Ustedes me van a decir cuando me detenga, ¿Dónde está? cuando vea una lesión, ¿ya? No podría seguir, llegaría hasta los pies. Bueno, chicos, de abajo hacia arriba ahora, de nuevo. Ahí hay Ahí está. lesiones, profe. Ahí, profe. Ahí, Ahí. Ay, Brian. Bien. Ay, un ¿En qué poquito lado? antes. ¿Derecha o izquierda? Era en la izquierda se veía algo. Pero antes la vi yo. Ya, en esta Ahí se imagen ve un tenemos puntito una pequeño. lesión ahí y otra lesión acá, Sí. ¿cierto? Bien. Acá tenemos esa imagen acá abajo Y y arriba igual. acá arriba en el frontal. Bien. Tenemos esta lesión en el lado derecho. Y a nivel de la pelota, vea esta imagen que está ahí chiquitita. ¿La ven? Sí. Vamos a buscar una imagen más acá. En el frontal izquierdo tenemos esa imagen ahí. Y tenemos la otra imagen acá. Y son todas las lesiones, son a nivel de supratentorial. Y esas son imágenes que son microangiopatías vasculares que van generando pequeños cuadros isquémicos chiquititos en los cuales se quedan estas secuelas de, en- a nivel del parénquima cerebral, de la sustancia blanca. Vamos a colocar, voy a sacar acá. Entonces aquí tengo la secuencia de la secuencia que estoy recorriendo ahora. ¿Cuál es? Chicos, aló, Una flare. ya, ¿por qué? ¿Hay una razón para creer que el flare? El líquido hace para el raquillo, se ve No, hipotenso. se escucha muy bajito, a ver, vamos a ir acá el volumen, quizás estoy yo.
habló, chicos? Yo, profe, pero no sé. Es que están Un trabajando flare. en mi casa. No sé si será por eso. No, yo tenía el volumen bajo. Ahí le subí el volumen. Es un flare. Si se fijan, el líquido cefalorraquídeo está hipointenso y vemos estas lesiones perivasculares que están hiperintensas. Y a su vez también vemos estas imágenes del edema citotóxico o vasogénico causado por estas microangiopatías vasculares que quedan en esa secuela. ¿Se fijan? Ahora, son imágenes, lesiones que se repiten en la secuencia ADIR. ¿Se fijan? En el punto que en la secuencia ADIR se ve eh, más contrastadas. Mayor diferencia con el tejido del parénquima cerebral, mayor contraste entre estas, porque tengan en cuenta que existe esa doble saturación. Entonces, tenemos otra secuencia que es esta. ¿Qué secuencia es? La T1IR. IR. ¿Y qué es más hiperintenso? ¿La sustancia gris o la sustancia blanca? La blanca. La sustancia blanca, ¿cierto? Generalmente uno habla de esta secuencia como una secuencia anatómica de la estructura del parénquima cerebral, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos toda la zona del hipocampo, la zona del temporal, parte del frontal, vemos el cuerpo calloso, cerebelo, el puente ahí. Aquí vemos parte de los conductos auditivos, chicos, ahí. Entonces, ¿y esta secuencia? ¿A qué secuencia corresponde? Pues, chicos, ¿Un T2 o no? sí, bien, súper. Corresponde a un T2. Cefalorraquídeo hiperintenso, tenía ese contraste invertido entre la sustancia gris y la sustancia blanca, en la cual la sustancia blanca se ve hipointensa o de menor intensidad que la sustancia gris. ¿Ya? También existen estas secuencias, chicos, que uno puede ver los pares craneales. Y le voy a dejar de tarea que revisen los pares craneales. Por ejemplo, aquí tenemos el trigémino izquierdo, el derecho. Si seguimos bajando, vamos a ver aquí el séptimo y el octavo par. Entonces nosotros estamos con el séptimo y el octavo par, estamos... Vamos a bajar esta imagen acá ahí. Y vamos a ver el recorrido completo del... Ahí tenemos el octavo par. Y si lo ángulo un poco, vemos el séptimo par anterior. Esta imagen que vemos ahora es una secuencia angiográfica, que es la secuencia TOF.
Vamos a recorrerla acá. Nosotros vamos a ver todos los vasos hiperintensos y todo el tejido, en este caso de parte blanda, se ve hipointenso. Entonces, acá esta secuencia, chicos, que la vamos a ver con un poco más de detalle después. Aquí vemos los tejidos estacionarios versus los tejidos móviles. Y hablamos de tejidos estacionarios, por ejemplo, el parénquima cerebral, la estructura ósea, la grasa. Todo el tejido móvil como la sangre, ¿ya? Que tiene movimiento, se genera el estímulo de la sangre y hacemos la lectura propiamente tal y vemos todo el recorrido de los vasos. Y estos recorridos de los vasos nosotros los reconstruimos después. Todos estos vasos nosotros los miramos después con miren, chicos. Y se ve todo el polígono de Willis en una geografía sin contraste. ¿Se acuerdan que les mostré una al inicio de la clase? Le mencioné que dentro de las ventajas de resonancia magnética está la particularidad que podíamos hacer en geografía sin medios de contraste. Y a su vez también podemos ver todo el retorno venoso del paciente sin administrar medio de contraste. Entonces, como ya vimos todo lo que son secuencias en spin echo y secuencias IR, voy a dejar de compartir, chicos. Ahí sí. Ya. ¿Dónde está? Acá está. Ya, chicos, voy a compartir la pantalla. Bueno, dentro de una de las clases que se desarrollan frente al inicio de campo clínico, yo siempre le hago mención al tema de seguridad en resonancia magnética y a su vez el tema de posicionamientos dentro de un resonador. ¿Ya? El objetivo de esto es que ustedes conozcan las precauciones que tienen que tener al momento de enfrentarse a un paciente antes de ingresarlo y hacer el checklist correspondiente para pasar al siguiente punto, que es el posicionamiento de este paciente en el equipo. ¿Ya? Nosotros siempre vamos a considerar desde el ingreso del paciente. Nuestro primer filtro es el momento en que se agenda el paciente. Hoy en día es algo habitual que es todo a través de call center y van a escuchar a futuro que existen varias diferencias de tipos de call center. Hay unos que son call center propios del área de ingeniería o administrativa, área comercial, otros call center que son
solamente de soporte, otros call centers que son ya del ámbito clínico, ¿ya? Y nuestro call center enfocado al ámbito clínico, chicos, van a tener nociones clínicas prácticamente cero una vez que parte un call center o empieza a incorporarse gente. Por ende, ustedes toman un rol fundamental en el tema de la educación del personal que trabaja ahí. ¿Por qué? Porque ellos son el primer filtro que existe al momento de agendarse un paciente y a su vez también es la primera instancia, el primer contacto del paciente con un servicio. Entonces, si un paciente, un ejecutivo, no le entrega bien las indicaciones al paciente, va a llegar mal preparado. Es posible que se pueda cometer un error con ese paciente, llevándolo a un evento adverso, a un evento centinela, o bien puede ocurrir que el paciente no se pueda tomar la resonancia y se tenga que suspender, ¿ya? Por ende, el tipo de examen solicitado es fundamental que que el ejecutivo o la ejecutiva que recepciona la llamada esté seguro que lo que está agendando es una resonancia magnética y no sea otro estudio. La preparación para la resonancia magnética, vamos a encontrar que principalmente en resonancia magnética los estudios que son sin contraste, en el caso de la colangio-resonancia, es un estudio que requiere 6 horas de ayuno. En el caso de la resonancia de abdomen, vamos a tener el que tiene su también otras 4 o 6 horas de ayuno. Y los estudios que son, en el caso de los estudios contrastados, nosotros vamos a tener precauciones o preparaciones enfocadas para poder tener una administración de contraste segura, ¿ya? Ahí vamos después en la clase de medio contraste, también vamos a hacer un poco más de énfasis en ese punto, ¿ya? Pero en cuanto a call center, va a hacer preguntas bien generales en cuanto a contraindicaciones, más que nada para que el paciente pueda pedir las autorizaciones correspondientes si es que ésta la necesitan. Como por ejemplo, las autorizaciones cuando un paciente tiene marcapaso, ese paciente no se agenda, sino que pasa a un siguiente nivel en el cual el tecnólogo corrobora si realmente el marcapaso que tiene es compatible y si no es compatible, se suspende, se le da la explicación al paciente. En el caso que sea compatible, se agenda la visita del aplicacionista de la marca de marcapaso y se genera el marcapaso, se deja el marcapaso en un modo seguro, stand-by, para poder tomar la resonancia magnética. Entonces ustedes tienen que, dentro de toda la gama de situaciones que pueden ocurrir, también tienen que, cuando se está recién agendando un paciente, ustedes tienen que tomar ciertos pacientes y agendarlos ustedes como de forma más dirigida porque es un paciente atípico, ¿ya? En caso, el siguiente paso, una vez que los pacientes ya están agendados, bien agendados, pasa a la instancia en que llegan a su hora. Y cuando llegan a su hora, tenemos el paciente que va a ser ingresado en el sistema, y el ingreso en el sistema tienen toda la situación en la cual va de codificación de exámenes. Existe toda una codificación FONASA relacionada a exámenes que van dirigidos por cada segmento del cuerpo, como también es estudios que son dirigidos dependiendo la técnica que se requiera, que también vamos a verlo. Y, y a su vez también se genera la revisión de la orden médica que sea elegible, la orden médica que tenga un diagnóstico por el cual viene el paciente y, y a su vez también la identificación del paciente. Luego, todo lo que es la encuesta de antecedentes clínicos del paciente, del por qué le solicitan la resonancia magnética, y dentro de la justificación o el por qué consultó el paciente al médico, tiene que ser plasmado para que el radiólogo que hace el informe pueda tener una correlación clínica del paciente con las imágenes propiamente tal. El tercer punto corresponde a un consentimiento informado, y este consentimiento informado se utiliza más que nada enfocado a la administración de medio de contraste. Hay centros
que utilizan un consentimiento informado en relación a la autorización para tomarse resonancia magnética. Más que nada enfocado a que el paciente tiene las condiciones apropiadas para poder ingresar al resonador. Y eso depende de cada clínica, por ende ustedes, o de cada centro. Por ende ustedes tienen que tener esa flexibilidad y saber que existen, pero sabiendo también que hay lugares que no lo aplican, ¿ya? Y eso va a depender de las políticas de cada institución. Y el último punto hacen referencia a la prevención de eventos adversos. Y en resonancia magnética, dentro de los eventos adversos son, eh, que son prevenibles, son las reacciones alérgicas. En el caso de un paciente que tenga una resonancia magnética de cerebro con medio de contraste, nosotros aplicamos una encuesta de prevención de eventos adversos en la cual el paciente entrega todos los antecedentes relacionados. Una, si es alérgico a algún medicamento, algún agente ambiental, si tiene alguna patología de base, por ejemplo diabetes, hipertensión, en las cuales requieran un examen complementario para ver en las condiciones que está, ¿ya? En el caso de ser alérgicos, se pueden aplicar algunas premedicaciones para evitar una reacción alérgica. Y en el caso de diabetes y hipertensión, que es como lo más común o lo que más como punto que se repite dentro de las instituciones, es si requiere o no un examen de creatinina con su respectivo estudio de filtración glomerular para evaluar si que realmente el paciente está en condiciones de ser administrado al contraste. Aquí tenemos un formato tipo, chicos, en cuanto a antecedentes clínicos generales, algo que hacen observación propiamente tal en cuanto a algunas enfermedades crónicas, si ha sufrido previamente algún nivel de claustrofobia, estudio de si ha tenido alguna operación, si ha tenido algún accidente o lesión en base dirigida a la zona de estudio. ¿Se fijan? Lo otro también que se pregunta es el tema de los tatuajes, de las operaciones, si es que ver si es que realmente son compatibles, en este caso, con resonancia magnética, ¿ya? A su vez también existe un nombre como responsable, en el caso que sea un menor de edad o un adulto, o en este caso mayores de 18 años que pueden ellos mismos firmar la autorización para tomarse este examen, ¿ya? Dentro de la preparación del paciente, uno siempre busca que el paciente no tenga ningún objeto metálico al momento de ingresar al resonador, que la tintura de los ojos sea removida para poder tener una mejor calidad de imagen cuando son resonancias de órbita o de cerebro. Cuando tienen algún tatuaje, evaluar si es que los tatuajes son antiguos o no, para ver si es que es necesario colocar algunas compresas frías primero, para que no vaya a existir un aumento de temperatura en la zona del tatuaje. Tengan en cuenta que estos metales pesados absorben esta energía y tienen dificultad para liberarla. Y dentro de lo otro, todas las operaciones que pudiesen ser riesgosas y no compatibles con resonancia magnética. Aquí tenemos el consentimiento informado, un formato tipo, en el cual se entregan nociones de los posibles eventos que puedan ocurrir y a su vez también el paciente toma conocimiento de que se va a hacer un procedimiento en condiciones seguras, ¿ya? Hay centros, chicos, en los cuales firma como representante el tecnólogo médico, a su vez también firma el paciente, el representante legal, pero la política, chicos, como es un procedimiento médico y hay un radiólogo responsable del estudio, es que el médico informante sea quien sea el responsable del, del examen en sí. Frente a cualquier tipo de reacción alérgica o frente a algún evento, el médico se acerca al paciente y evalúa clínicamente en qué condiciones está. En cuanto a las contraindicaciones, como ya le habíamos mencionado previamente, existe el tema de los marcapasos, algunos implantes metálicos que sean ferromagnéticos, chicos, como por ejemplo algunos clips de aneurisma intracraniano, algunos clips de aneurisma abdominales, así que hay que tener bastante cautela y ser bien
hacer las preguntas bien dirigidas al momento de encontrarse con alguno de estos pacientes. También, por ejemplo, las bombas que son de medicamentos. Por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho la bomba de insulina. Un paciente con bomba de insulina, si ingresa esta máquina puede dejar de funcionar. Ciertos implantes cocleares, chicos, que algunos muy antiguos que tienen un componente, pueden tener un componente no compatible con resonancia magnética. Algunos sistemas de estimulación neuronal, como por ejemplo pacientes que hoy en día se utiliza mucho se está utilizando para el tratamiento del Parkinson, neuroestimuladores, chicos, que reducen considerablemente los temblores de los pacientes. Hace poco tuvimos un paciente hospitalizado que nunca le pudimos hacer la resonancia magnética porque no pudieron certificar que el estimulador neuronal que tenía era compatible con resonancia magnética. Al final el paciente fue dado de alta y lo controlamos solamente con escáner. Un catéter, por ejemplo, que tiene componente metálico en alguna terminal, algún paciente con alguna esquila metálica o alguna bala, que puede existir algún fragmento que sea ferromagnético, son algunas de las cuales nosotros tenemos que tener nociones y utilizarlos como filtro al momento de ingresar a un paciente. Cuando nosotros vamos a ingresar a un paciente, siempre vamos a tener esta ayuda de memoria en la puerta del escáner, disculpe, la puerta del resonador, en la cual nos va a indicar que existe este campo magnético activo y, y vamos a tomarlo como recordatorio constantemente. Así que a su vez también las personas que trabajan ahí y que no son operadores, también les sirve para no introducir cosas tanto de aseo como de reparación a esta sala de examen donde se encuentra el magneto. Entonces, vimos las precauciones las cuales pueden generar un daño al paciente propiamente tal. Ahora, también existen precauciones, chicos, que hay que considerar para no pasar malos ratos o a su vez también no asustar al paciente o no dañarlo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las billeteras, más que nada pues las tarjetas se borran, las tarjetas magnéticas de las tarjetas se borran y, eh, y hoy en día en pandemia, chicos, es bastante complejo ir a sacar alguna, así que ahí toma las precauciones. En los dispositivos electrónicos, por ejemplo, en los teléfonos celulares, los audífonos, hay pacientes que tienen estos audífonos auditivos que si no se los sacan, previamente se pueden desconfigurar o dañar los relojes, los lápices, eh, las llaves, por ejemplo, algunas monedas que puedan ser transformadas en proyectil también, las pinzas, hay coles de cabello que tienen algunos puntos metálicos, las zapatillas o hebillas del cinturón, chicos, alfileres o ganchos que al fin y al cabo pueden ser algún proyectil. Nosotros generalmente las zapatillas, hay veces las cuales los cordones tienen un broche metálico o una resonancia de pie. Hubo un momento en que tuvimos un TENS que le sacaba solamente el zapato del pie afectado y cuando nos dimos cuenta, en verdad, las imágenes no salían bien porque tenía el zapato del paciente alrededor, del otro, el zapato del otro pie, estaba generando artefactos sobre la imagen. Artículos de prendas de vestir que sean metálicos, como por ejemplo estos calcetines de cobre, que hoy en día se utilizan mucho, también pueden generar algún tipo de artefacto o degradación de la imagen. Dentro de lo otro, como precauciones, en base a protocolos que uno aplica, hay que tener en cuenta que son las pacientes que tienen esta barra metálica, esta artrodesis a nivel de la columna vertebral, generan una degradación de la imagen y a su vez también generan que nosotros apliquemos protocolos más cortos para reducir la temperatura sobre esto. Las prótesis articulares también caen dentro de la misma figura. En el caso de los maquillajes, los frenillos, generan degradación de la imagen
principalmente donde se encuentran estos, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que ser bien cautos y tener nuestros criterios de calidad de imagen bastante afinados para poder discriminar si la imagen es diagnóstica o no. Después vamos a ver algunas imágenes también en cuanto a calidad de imagen en cuanto a la clase de calidad de imagen, ¿ya? Dentro de las indicaciones al paciente, yo siempre le he mencionado que en el vestidor propiamente tal se genera, o antes de la sala de examen, se dan todas las indicaciones de preparación del paciente, ¿ya? Y las indicaciones del examen, como indicación de la cooperación de la cooperación que tenemos que tener del paciente en el equipo, se hace en la sala de examen, ¿ya? Y siempre los pacientes hay puntos que de repente tienen dudas y las consultan puede ser tanto en el vestidor, pre-ingreso al vestidor o pre-ingreso al equipo, ¿ya? Así que ahí de repente hay que orientar bien toda esta parte. Bueno, en cuanto a los posicionamientos, aquí tenemos una imagen del resonador 3 Tesla del Hospital Clínico del Sur, en donde tenemos el equipo propiamente tal, con su respectivo túnel, donde va a estar el paciente acostado adentro. Esta bobina corresponde a la bobina de cerebro, y la preparación de la camilla, chicos, o la preparación de la sala de examen, es siempre esta colchoneta inferior que es acolchada con una sabanilla encima, ¿ya? Tenemos estos protectores visuales, ¿cómo se llama estos? Gafas o protectores, ¿cómo se llama? Como utiliza la gente para dormir. Oculares, más que nada, que no quieren ver, para los pacientes que son claustrofóbicos y no quieren ver nada dentro del túnel. Y tenemos los protectores auditivos propiamente tal, ¿ya? En lo que es la bobina de cerebro vamos a encontrar esponjas para fijar la posición de la cabeza. Nunca dejar el cable por sobre la colchoneta, porque este cable, como transmite energía en ese sentido, información, puede causar una quemadura, ¿ya? Al quedar en contacto directo con el paciente. En cuanto a posicionamiento, tenemos el caso de los audífonos que protegen los oídos. Tengan en cuenta que los resonadores en promedio van de 80 a 100 decibeles, algunas secuencias superan esos 100 decibeles. Y estos protectores auditivos permiten que el paciente no quede con un daño transitorio o permanente, daño auditivo permanente o transitorio, ¿ya? Una vez que se colocan los audífonos, viene la fijación de la cabeza y nosotros cerramos la bobina, ¿ya? Pacientes claustrofóbicos le colocamos esta cubre estos protectores ahí que utiliza mucha gente para dormir incluso, ¿ya? A su vez también nosotros tenemos que tener cuidado de evitar contactos de la piel, en el caso de la mano con contacto directo de la piel. De repente hay pacientes que son muy altos y las batas les quedan muy cortas o les quedó mal puesta la bata y queda en contacto. Una forma de evitar eso es nosotros dejando una esponja entre ambos tejidos, más que nada para que no se genere un circuito cerrado de flujo de energía que vaya a causar una quemadura en estos contactos. El paciente, una vez cuando ingresa con los audífonos, le colocamos estas esponjas para fijar la cabeza y evaluamos si es necesario colocar una esponja o colocar dos, dependiendo el tamaño de la cabeza de cada paciente. Dentro del posicionamiento vamos a encontrar que tenemos un cojín para reducir la lordosis de la columna lumbar. Por ende, el paciente va a tolerar de mejor forma la posición dentro del paciente, anda dentro del equipo, y el paciente va a tener una tolerancia que puede durar de 15 a 30 minutos sin ningún problema, ¿ya? Cuando quedan hiperextendidos, en este caso queda recto completamente, los pacientes tienden a acomodarse en el transcurso del examen, generando movimiento de la cabeza en el interior de la bobina, y eso va a repercutir en la calidad de imagen, ¿ya? Nosotros mencionamos que el cable quedaba por debajo de la colchoneta. Por ende, nosotros cuando el paciente ya está en el interior del equipo, vamos a tener que conectar esta bobina, ¿ya? Aquí tenemos el punto en el cual el láser que se genera acá va a determinar el centraje del equipo,
del centraje del paciente en el equipo, y eso va a ser nuestro cero, nuestro punto medio de adquisición para la imagen. Por ende, una vez que nosotros tenemos al paciente en el interior del equipo, generamos que se conecta la bobina en estos conectores, en este panel del resonador, en el cual el panel tiene un control de desplazamiento de la camilla, control en este caso de stop, que suelta los frenos correspondientes y podemos sacar la camilla rápidamente en el caso de alguna emergencia. Tenemos un botón correspondiente al encendido del láser y un botón de centraje, ¿ya? Y otros botones son accesorios para controlar el nivel de luz existente en el interior del túnel, y el otro botón que va en relación al flujo de aire en el interior también. Una vez que está conectada la bobina, nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente tenga la alarma en su mano. Y esta alarma en la mano va a ser el medio en el cual el paciente se va a comunicar con nosotros mientras estamos tomando el examen. Chicos, antes de continuar, porque después viene la que es de columna. ¿Alguna duda hasta este punto? Por mi parte, al menos, no hay dudas, profe. Bien. No sé si alguno de sus compañeros, alguien más. ¿Por qué les paso esta, igual, entre comillas, si bien no está dentro de los contenidos, pero les paso esta clase netamente para que ustedes tengan de antemano nociones de todos estos posicionamientos existentes dentro del resonador, ¿ya? De los que son más rutinarios principalmente. Por ende, el contacto, la visualización de estos posicionamientos les va a permitir, cuando lleguen a internado, estar más familiarizados del manejo dentro del equipo, ya sea en el Clínico del Sur, si es que deciden pasar por ahí, o deciden pasar por algún otro centro que esté en convenio. En cuanto a la columna, chicos, tenemos dos formas, dos protocolos dos configuraciones en base a los protocolos que vamos a realizar. Tenemos una que puede ser columna total, en la cual trabaja la neurovascular más la bobina spine, o puede ser solamente la spine para hacer, en este caso, de columna dorsal y lumbar. En el caso de la columna cervical, nosotros utilizamos la neurovascular más la spine, más que nada para ver, en el caso que fuese necesario, el trayecto de la médula completa, ¿ya? En el caso de que fuera solo una lumbar, nosotros posicionamos al paciente con la bobina, en este caso de la spine, que esta bobina tiene varios elementos que nosotros vamos a ir seleccionando en base al estudio que nosotros queremos tomar. En el caso que nosotros queramos visualizar una columna dorsal, vamos a activar los elementos ABC, y en el caso que queramos tomar una columna lumbar, tomamos los segmentos más bajos, por ejemplo, puede ser BCD o CDE, dependiendo donde haya quedado acostado el paciente. ¿Se entiende esa parte, chicos? Sí, profe. Nosotros, sí, bien, súper. Nosotros en este punto, con esta bobina para tomar columna cervical, dorsal y lumbar, nosotros tenemos que ir activando los distintos elementos que tiene la bobina para poder recepcionar la información, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una resonancia de columna cervical y activo los elementos BCD, la calidad de imagen, chicos, o la recepción de la información va a ser muy débil por la lejanía que tiene la bobina, los elementos de la bobina, con respecto a donde yo estoy generando los estímulos. ¿Se fijan? Y la calidad de imagen prácticamente no es diagnóstica. Dentro de lo que es la bobina, nosotros tenemos, al igual como la del cerebro, tenemos que tener en consideración que los cables pasen por el lugar apropiado, que pasen por debajo de la bobina, en este caso por debajo de los elementos, y salen acá. Nunca que pase por arriba, porque puede causar una quemadura. Y a su vez también la colchoneta que está acá abajo
queda tapada con la salida de los cables por donde corresponde para que sean conectados. Tenemos, en el caso de la bobina para la columna cervical, tenemos estos protectores auditivos que quedan en su interior acá, ya que no caben los audífonos grandes, porque la contextura, en este caso de la bobina, es más pequeña, es más reducida. Entonces los pacientes, como no pueden colocarse los audífonos grandes, le colocamos estos tapones de protección auditiva más pequeños, ¿ya? El paciente, una vez que está recostado, chicos, tenemos que fijar igual la cabeza para que no exista movimiento ni de derecha a izquierda, porque si no eso también puede simular una patología que no es real en el paciente. Por ende, nosotros tenemos que ver el paciente que esté completamente derecho y al momento de estar posicionado en la bobina. Si queda mirando hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, puede generar una rotación o simular un esguince cervical que no es real, ¿ya? Y el médico, a su vez también cuando planifiquemos y en la otra instancia cuando el médico informa, puede cometer error en la caracterización de las imágenes, ¿ya? Denme un segundo, chicos, continuamos al tiro. ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿Aló? Sí, ¿Aló? profe, se escucha. Sí, ya, gracias. Justo me están llamando del hospital por una paciente que para cuando había quedado citada y, y era la confirmación al médico que venía mañana. Eso, chicos. Bueno, yo creo que con sus otros docentes igual le ha pasado algo parecido. De repente que pueden estar en el medio de una clase y no pueden interrumpir desde el lugar donde trabajan. Así que tengan en cuenta que ahí existe esa dualidad, tanto docencia como clínica propiamente tal. Chicos, en cuanto al posicionamiento, como les mencionaba, de la columna cervical, siempre hay que procurar que el paciente quede siguiendo el eje, que quede bien derecho, para que la planificación del examen igual sea lo más representativo del paciente. El cojín en las piernas propiamente tal, el centraje del láser, el punto medio del cuello. En este caso nosotros vamos a tomar como referencia para todos los centrajes en resonancia magnética el punto medio del paciente o el punto medio de la zona de estudio, ¿ya? Si nosotros vamos a estudiar una columna cervical, buscamos el punto medio. Si estudiamos una resonancia de rodilla, buscamos el punto medio de la rodilla, podemos tomar como referencia el borde inferior de la rótula y vamos viendo en los distintos puntos. En el caso de la cervical, tomamos como punto medio el punto medio del cuello, también pueden tomar el cartílago tiroideo y centrar en ese punto, ¿ya? Cuando nosotros vamos a conectar, como estamos trabajando con dos bobinas, lo correcto, chicos, es conectar los dos cables. ¿Por qué? Porque la otra bobina va a recepcionar y no va a tener ninguna instancia de liberación de energía, por ende se puede dañar. Entonces nosotros dejamos conectados los dos cables porque vamos a tener información tanto de la cervical y así también como podemos activar algún elemento que en el caso de la
bobina spine, vamos a activar el elemento A para tener una mejor definición de la parte baja de la columna cervical a nivel de C5, no, a nivel de C6, C7 y las primeras vértebras torácicas. Cuando viene un paciente solamente por resonancia de columna lumbar, nosotros podemos utilizar solamente la bobina spine, o si viene un paciente con una resonancia de columna dorsal, nosotros podemos utilizar también la bobina neurovascular más la spine y activamos los elementos centrales. Pero cuando viene una spine, anda una bobina de columna lumbar, nosotros tomamos solamente la spine y activamos los elementos correspondientes. En este caso, el paciente va a tener una colchoneta, en este caso en la parte superior, en reemplazo de la bobina neurovascular, y vamos a colocar un cojín y los protectores auditivos que son ya, que son en este caso mejores al momento de atenuar el ruido. El cojín, chicos, bajo las rodillas para reducir la curvatura de la columna y mejorar la tolerancia del paciente. La alarma del paciente, chicos, siempre se le entrega para que la tenga ahí en la mano. Uno le dice generalmente que lo tome desde el cable y no desde la parte superior, porque la pueden pasar a apretar y detener el estudio en la mitad de una adquisición. Y nosotros centramos, en este caso, puede ser un centraje muy similar al que se utiliza en rayo, punto medio entre la apófisis y el apéndice sifoide con la cresta ilíaca, ¿ya? Así que, bueno, la recomendación, chicos, y se lo digo a todos, ustedes cuando posicionan a un paciente, la idea es que sea el mínimo contacto de este. Por ende, ustedes corroboran a qué altura está la cresta ilíaca y calculan dónde está el punto medio. Hemos tenido situaciones de algunos internos, chicos, que empiezan a posicionar al paciente prácticamente buscando y palpando casi la vértebra de cada paciente, y vamos a encontrarnos con pacientes que son de contextura muy grande, en las cuales no vamos a palpar nunca la cresta ilíaca, y a su vez también en una paciente femenina no vamos a exponernos a palpar el apéndice sifoide, ¿ya? Por ende, ustedes siempre tienen que ser súper cautos y cuidadosos que uno palpa la cresta ilíaca una vez y de ahí en adelante hacen el cálculo en dónde estaría el punto medio de la columna lumbar, ¿ya? Y eso es una forma de que ustedes sean más cuidadosos en todo el actuar y no vaya a generar una mala interpretación del paciente que están toqueteándolo más de lo que corresponde. El cable en el caso de la bobina, en el caso del examen de columna lumbar, va a ser solamente el cable de la bobina spine, por ende vamos a conectar uno solo. El cable, la idea es conectarlo en un solo sentido, que no quede enrollado, porque cuando queda con estas vueltas se pueden generar pequeños campos en los cuales se genera un pseudo embobinado que puede generar pérdida de la calidad de imagen, ¿ya? Entonces la recomendación, chicos, es que siempre sea el cable de forma continua, no enrollado, y se conecte en el primer conector, ¿ya? Para la bobina de hombro vamos a tener bobinas que son rígidas y dedicadas a hombro propiamente tal, o también vamos a tener bobinas que son flexibles, ¿ya? Y que se pueden adaptar a la posición del hombro. Nosotros actualmente estamos utilizando bobinas flexibles, ya que las contexturas de los pacientes son muy variables y nosotros tratamos de que el paciente quede lo más cómodo dentro del resonador, y una forma de mantener esa comodidad es utilizando estas bobinas flexibles. Cuando utilizamos bobinas rígidas para estudiar el hombro, está propenso que la bobina se quiebre cuando el paciente tiene una contextura muy grande o se acomoda dentro del resonador. Entonces, con estas bobinas flexibles nosotros podemos tolerar un margen de movimiento de los pacientes sin dañar la bobina. Entonces, nosotros cuando posicionamos el hombro vamos a tener al paciente pies primero, la cabeza acá y los pies hacia el túnel. Vamos a tener que el cojín va a estar apoyando esta zona
Y a su vez también, si vamos a estudiar el hombro derecho, vamos a necesitar que el paciente quede en una posición anatómica para poder desproyectar de mejor forma todas las estructuras del hombro, tanto musculares como tendíneas, y a su vez también poder visualizar de mejor forma el nivel articular que tiene el paciente, tanto en la disposición del labro como las carillas articulares propiamente tal. Y eso se logra con, con un posicionamiento del paciente en posición anatómica, ¿ya? La posición anatómica es con la palma mirando hacia adelante y el pulgar hacia afuera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros posicionamos al paciente, le pedimos al paciente que tenga este posicionamiento inicial en el cual nosotros vamos vamos a colocar esta bobina que es flexible, si bien tiene una parte rígida, pero la parte superior, que es la que está acá, se adapta a la posición del hombro. Entonces vamos a colocar la bobina como una hombrera, ¿ya? Ahora, nosotros cuando queremos posicionar no es solamente poner la bobina, nosotros necesitamos un primer saco de arena en la parte inferior para levantar, en este caso la extremidad superior, y que quede en paralelo con la mesa, y después un segundo saco que va en la parte superior, que es para reducir el movimiento del hombro, de reducir el movimiento del brazo que va a repercutir en la calidad de imagen del hombro. Entonces nosotros siempre colocamos el saco a nivel del codo. ¿Por qué? Porque si lo colocamos a nivel de la muñeca, generamos una especie de palanca sobre el codo y se genera una hiperextensión de esta que va a generar dolor en el transcurso del examen, intolerancia del estudio, ¿ya? Las imágenes salen borrosas, se mueven y los pacientes al fin y al cabo no cooperan de la mejor forma. Entonces, una vez que nosotros posicionamos al paciente, tenemos esto listo. Si se fijan, el paciente está acostado completamente. Lo que nosotros buscamos es que el paciente se incline para generar que la escápula quede paralela al eje de la mesa. Ustedes ya saben cómo en rayos se tomaba una radiografía de escápula. Uno buscaba que la proyección de la escápula o el haz pasara de lo más perpendicular a la escápula. Por ende, nosotros generamos esa rotación del paciente para que existiera, que la escápula quedara paralela a la buqui y el haz también fuera perpendicular. Entonces nosotros logramos que el haz, en este caso que la escápula quede paralela a la mesa, generando esta rotación y elevación del lado contrario. Y eso pueden ser con cuñas que se colocan acá, y va a permitir, chicos, que las imágenes del paciente, cuando sean adquiridas los planos coronales, la que es coronal derecha sea realmente derecha y la que es coronal izquierda sea la izquierda. ¿Qué ocurre si que no se genera esta rotación o esta elevación del lado opuesto? El hombro queda con mucha angulación, en el cual si el eje en el cual se encuentra la escápula supera, o la articulación glenohumeral supera los 45 grados, lo que ustedes están planificando de forma coronal se invierte a un plano sagital. Y eso es netamente geométrico en cuanto el equipo va a tener una representación de la imagen invertida. Por eso uno toma también las precauciones que la escápula quede paralela al eje de la mesa. Pues también nosotros tenemos que tener en consideración que en base a la contextura de los pacientes, hay pacientes que no van a poder ingresar con los dos brazos abajo porque van a quedar muy apretados y van a quedar en contacto del túnel al momento de estar adentro, y nosotros vamos a tener que generar una elevación del brazo contrario, del que se está estudiando, para tener un poco más de holgadez dentro del túnel y el paciente no sienta que está apretado y no empieza a incrementar este nivel de claustrofobia que va a generar que el paciente genere prácticamente aborte el estudio, ¿ya? Dentro también de las precauciones, chicos, que muestran acá la imagen, es que la mano no puede quedar en contacto con el cable. Eso es lo mismo, se lo vuelvo a mencionar en reiteradas ocasiones, más que nada porque puede causar quemaduras, ¿ya? Por la información, entonces se recomienda colocar algún cable, alguna esponja ahí para reducir el contacto. En cuanto a la resonancia de rodilla,
o el posicionamiento de rodillas, chicos, nosotros vamos a tener acá que en este posicionamiento vamos a ver que la bobina es dedicada exclusivamente a rodilla. La bobina anterior, que era esta bobina flexible, nosotros la utilizamos también para estudiar codos, para estudiar, en este caso, el codo, estudiar alguna mano, estudiar la muñeca o alguna zona puntual, ya sea del antebrazo o del brazo. Entonces, es una bobina que les va a servir para estudiar varios segmentos del cuerpo. A diferencia de la bobina rodilla, que nosotros vamos a tener que la bobina rodilla es dedicada y exclusiva para rodillas. Por ende, como es uno de los estudios que tiene igual harta demanda, nosotros tenemos esta bobina que permite obtener calidad de imagen muy superior a diferencia de las bobinas flexibles, ¿ya? Y ahí también se genera esta bobina, ahí se genera la utilidad que tiene esta bobina dedicada a rodillas. En cuanto al posicionamiento, vamos a encontrar, chicos, que tenemos que esta bobina, el cable siempre va a estar de salida. Tenemos esta apertura de la bobina que va a generar que se abra, se desmonte y podamos dejar la bobina abajo. Y en el caso después que el paciente esté recostado, se cierra, ¿ya? También utilizamos estas colchonetas que son de mayor espesor para la parte del tronco del cuerpo y esta que es de menor espesor en la parte inferior. La razón del por qué utilizamos esto es netamente porque nosotros trabajamos mucho en que el posicionamiento de la rodilla tenga los grados en más o menos estén dentro de los 17 grados con más o menos 3. ¿Por qué? Porque es el grado de flexión en el cual las estructuras anatómicas no se desvirtúan. Me explico. Si ustedes tienen una rodilla muy flexionada, vamos a tener que el ligamento cruzado anterior se va a ver muy holgado, incluso engrosado o ondulado, que en algunos puntos se va a ver como si estuviera cortado por no pasar el corte en el mismo eje. Cuando tenemos alguna cuando tenemos una, una hiperextensión de la rodilla y tenemos esta, este, este punto en el cual prácticamente el eje es cero, se genera una hiperextensión del ligamento cruzado anterior y se va a ver tan tenso que puede simular alguna rotura parcial o algún adelgazamiento del ligamento. Entonces, nosotros buscamos que el fémur quede paralelo al eje de la mesa y la pendiente con la cual cae la pierna o la tibia tenga los 17 grados propiamente tal. Y eso va a ir dependiendo de cada paciente. Esa es la razón del por qué tenemos esta colchoneta. Van a llegar quizá a algún centro donde los posicionan prácticamente como caiga el paciente. La idea es que ustedes le den el carácter técnico al momento de posicionar el paciente y tengan las razones del por qué nosotros, como institución, como Hospital Clínico del Sur, generamos estos posicionamientos. Aquí está la bobina ya cerrada. Tenemos también sacos en los cuales van a reducir, en este caso, el movimiento. También vamos a tener instancia de colocar un saco por debajo del talón para poder estimar los 17 grados de flexión que nosotros requerimos para este estudio. A su vez también, una vez que está la bobina cerrada, nosotros tenemos que tener la precaución que el cable, el cual vamos a conectar, no quede en contacto con la piel, porque les vuelvo a reiterar que puede causar una quemadura. No es una quemadura que ustedes vean superficialmente al tiro, sino que es una quemadura que va a ser una quemadura profunda que puede pasar 3-4 días después, ¿ya? Por ende, nosotros colocamos esta esponja para reducir el contacto directo del cable con la piel, ¿ya? La alarma en su mano, el paciente en este caso ingresa pies primero, tema las precauciones al momento de ingresar, que un pie no quede mirando hacia afuera porque si no puede chocar con el borde del equipo, a su vez la protección auditiva que es de regla y una vez que está el paciente ingresado, nosotros recién conectamos la bobina. Luego de que luego que termine el estudio, lo primero que conectamos es la bobina. Entonces, ustedes tienen que tomar esta metodología de trabajo en la cual
generan todo el posicionamiento del paciente, desconectan todo el posicionamiento del paciente, disculpen, y conectan la bobina al final. Terminó el examen y lo primero que desconectan antes de sacar al paciente es la bobina. ¿Por qué? Porque si no logran, si conectan antes de posicionar al paciente, pueden generar un tirón del cable, o si sacan al paciente antes y no han desconectado la bobina, pueden también generar otro tirón del cable. Eso, chicos, en cuanto a lo que es los posicionamientos propiamente tal en resonancia magnética, como les mencionaba, el tema de los objetos metálicos, han existido bastantes accidentes, algunos conocidos, unos chicos locales, por ejemplo, unos accidentes locales. Antiguamente en el Clínico del Sur entró un chancho eléctrico que dañó el resonador. También han entrado con alguna silla cuando recién instalaron el resonador, que todavía no dimensionaban la magnitud de la intensidad del campo magnético. Y teníamos también hace poco, yo creo unos 2-3 años, 2019 aproximadamente, que en el Sanatorio Alemán, ¿se acuerdan cuando fue la explosión de gas en el Sanatorio Alemán? ¿Se acuerdan el año que fue, chicos? ¿Aló? Se cayeron todos. No sé qué año fue, profe, pero no hace tanto. Creo. Pero escucharon de eso, Sí, Creo que fue en las 2018, profe. noticias. el 2018. Mira, bueno, ahí cuando pasó eso de la explosión, después vino que el resonador que estaba ahí tuvo bastante inconveniente en cuanto a la homogeneidad del campo, y después hizo un quench espontáneo. Y después de eso, después de haber pasado toda esa calamidad, gente de aseo ingresó con un chancho eléctrico. Y eso fue netamente eh, descuido del personal que está en imagenología, y no frenar a la gente de aseo para que no ingresara a esto. Y a su vez también desconocimiento de la gente que va ingresando, a la gente nueva que va ingresando a estas empresas de aseo. Ahora, por eso yo les insisto que el tecnólogo igual toma un rol bastante educativo, tanto a todas estas subunidades o en este caso empresas, ya sea call center o el personal de empresas de aseo, que tienen que ustedes educar a estos funcionarios para que no vayan a correr un riesgo tanto ellos como el equipo o un paciente. Eso, chicos, en cuanto a esta clase. Vamos a dar unos 10-15 minutos para que puedan oxigenarse un poco y continuamos con la siguiente clase. ¿Ya? Y vamos a poner pausa a esta para que les quede como una clase única. Detener grabación, dice.